Con el certificado de divorcio todavía en la mano, mi exmarido ya estaba llevando a su amante a casa para celebrarlo. Justo en ese momento, mi suegra llamó a su hijo. Y yo rompí a llorar. Hijo, tu exmujer ya no me manda el dinero, esos 500 euros de cada mes. Yo estaba de pie frente al juzgado, el papel del divorcio aún tibio en mi mano, el sello rojo estampado como una marca de fuego. El viento del atardecer soplaba por el pasillo, trayendo consigo el olor a humo de los coches, el olor a asfalto quemado por el sol, mientras mi corazón estaba en calma como el agua estancada. 10 años de matrimonio se habían desvanecido con unas pocas firmas y un asentimiento frío del funcionario. Apenas salimos por la puerta, Javier, mi exmarido, que caminaba a mi lado, sacó apresuradamente el teléfono del bolsillo, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban de una manera indescriptible. Se alejó unos pasos, pero aún así escuché cada palabra. Silvia, ya está. Acabo de firmar el divorcio. Está todo limpio. Pásate por casa esta noche. Lo celebramos. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer joven, suave como la miel, se reía con picardía. ¿De verdad? ¿Tan rápido, cariño? Pues esta noche voy. A partir de ahora ya soy tu mujer de pleno derecho, ¿eh? Yo estaba a menos de 3 metros, escuchando cada frase, sintiendo como si estuviera viendo una escena de un culebrón de mala calidad en una televisión vieja. La única diferencia era que la protagonista traicionada en esa escena era yo. Javier se giró, con una expresión un poco avergonzada, pero sin un ápice de remordimiento. Se guardó el teléfono en el bolsillo, carraspeó ligeramente, intentando parecer tranquilo. Elena, a partir de ahora, cada uno por su lado. No le des más vueltas. De ahora en adelante, que cada uno viva lo mejor que pueda. Te deseo que seas feliz. Lo miré directamente a los ojos y vi que mi reflejo había desaparecido de ellos hacía mucho tiempo, solo que hasta hoy, en el patio del juzgado, no había querido admitirlo. Sonreí, una sonrisa tan ligera como el humo. No te preocupes, viviré muy bien. Y tú también estarás bien. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, sin aferrarme, sin llorar, sin montar una escena. Las peleas a gritos y los insultos que la gente cuenta no ocurrieron conmigo, quizás porque todo el dolor que tenía que sentir ya lo había sentido durante el último medio año. Esa tarde, sobre las 3, estaba sentada en mi despacho, en un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. La luz del sol caía oblicuamente sobre mi escritorio, iluminando la pantalla del ordenador. Cogí el teléfono y marqué el número del banco con una calma extraña. Hola, soy Elena, necesito que me ayudes con una cosa. A partir de hoy, quiero cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. Al otro lado de la línea estaba la voz familiar de la empleada del banco. Claro, señora Elena, déjeme confirmar. Todas las transferencias automáticas, incluyendo la de los gastos de manutención para la señora Carmen, de 500 euros al mes, y el fondo de estudios para el niño Lucas, de 700 euros al mes. Asentí levemente, aunque sabía que no podía verme. Sí, exacto. A partir de este mes cancélalas todas, sin excepción. De acuerdo, pero señora Elena, estas transferencias llevan activas 3 años. ¿Está segura? Estoy segura. Por favor, hazlo. A partir de hoy, todo se detiene. Colgué y me recliné en la silla. Toda la oficina se quedó de repente en un silencio extraño. En mi mente aparecieron el rostro de mi suegra, la señora Carmen, y la cara inocente del pequeño Lucas. Sentí una punzada en el pecho, pero luego se calmó. No soy una santa. Había amado, lo había dado todo. Pero cuando la gente considera tu bondad como algo natural, cuando ven el dinero que gastas como agua que fluye de un grifo, llega el momento de parar. Y eso no es ser malvada. Es simplemente devolver a cada uno la responsabilidad que le corresponde. Mientras yo estaba en la oficina, firmando correos y gestionando contratos con tranquilidad, en otro lugar, en el piso que yo misma había pagado en gran parte para reformar, mi suegra, mi exmarido, su nueva mujer y mi hijo de 8 años estaban de fiesta. No me costaba imaginar la escena, una botella de vino barato descorchada, el sonido del corcho resonando en el salón, el pequeño Lucas, con los ojos como platos, preguntando: «Abuela, ¿por qué bebemos vino? ¿Pasa algo divertido, papá?» Javier acariciaría la cabeza de su hijo. A partir de ahora, mamá Elena y yo viviremos separados. La tía Silvia será tu nueva mamá. Empezaremos una nueva vida, más feliz y más cómoda. ¿Entiendes, hijo? Silvia probablemente apoyaría la cabeza en el hombro de Javier, riendo. Ahora somos una familia de verdad, cariño. Y el pequeño Lucas seguramente miraría a su alrededor, confundido, con una sombra de pánico en los ojos. Estaba acostumbrado al sonido de mis pasos en la cocina, al olor de la cena que preparaba cada noche,
a mi mano acariciándole el pelo antes de dormir. Ahora todo eso sería reemplazado por una mujer extraña con un perfume empalagoso. Cerré los ojos y suspiré. No es que no pensara en mi hijo, es que a veces, para que otros entiendan el valor de lo que daban por sentado, tienes que dejar que experimenten una vida sin ti. Hace 3 años, la primera vez que visité la vieja casa de planta baja donde vivía mi suegra en las afueras de Madrid, lloviznaba. El techo de chapa tenía goteras, las paredes estaban húmedas, y el agua se filtraba por las grietas. La señora Carmen estaba sentada en un juego de sillas de madera arañadas, con una libreta de gastos en la mano, frunciendo el ceño. Elena, el padre de Javier, murió joven, y yo solo tengo una pensión de 600 euros. Todo está carísimo ahora. Las medicinas para la tensión, para la artritis. Cada mes voy justa. Me da vergüenza decirlo, pero de verdad que es muy difícil vivir así. En aquel entonces, el sueldo de Javier era de unos 1.500 euros. Con la hipoteca del piso recién comprado, los gastos diarios y la gasolina, apenas le quedaba nada. Él estaba sentado allí, con el rostro sombrío, impotente. Lo sé, mamá, pero con mi sueldo, después de pagar todo, no me queda nada. Yo escuchaba a un lado, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Esa noche, mientras volvíamos a casa en el coche, paramos en un bar de tapas al pie de un puente. La lluvia seguía repiqueteando en el tejado. De repente dije, ¿y si me encargo yo de tu madre? Cada mes le transfiero 500 euros, así no tendrá que preocuparse por las medicinas ni la compra. Tú pagas la hipoteca y te encargas del resto. Mis ingresos son más altos que los tuyos, puedo asumir más carga. Javier levantó la vista, con los ojos llenos de emoción. Me apretó la mano con fuerza. ¿Elena? ¿Lo dices en serio? Son 500 euros al mes. ¿No te parece injusto para ti? Sonreí. No es ninguna injusticia. Yo puedo permitírmelo. Soy su nuera, cuidar de mi suegra es lo normal. Si ella vive tranquila, tú podrás trabajar en paz, y yo también me sentiré mejor. Esa noche, en casa, me senté frente al ordenador, abrí la cuenta del banco y programé la transferencia automática. Cada día 15 del mes, el sistema transferiría automáticamente 500 euros de mi cuenta a la de la señora Carmen. Al terminar, sentí una cálida alegría, como si hubiera hecho lo correcto. Tal como pensé, solo unos meses después, el aspecto de mi suegra cambió por completo. Empezó a comprar comida de mejor calidad, de vez en cuando se daba un capricho con leche especial o frutos secos. Poco a poco, empezó a irse de viaje con sus amigas del barrio a Benidorm o a las Islas Canarias, en esos tours organizados para mayores. En su vitrina, aparecieron botes de suplementos caros y algunos bolsos nuevos. En el barrio caminaba con la cabeza alta y una sonrisa radiante. Mi hijo es muy bueno. Cada mes me da 500 euros para mis gastos. Las medicinas, la comida, los viajes, todo me lo paga él. Las amigas la miraban con admiración. Qué bien te ha salido, Javier. Qué suerte tener un hijo que cuida así de su madre. Escuché esas conversaciones una vez que fui de visita. La señora Carmen solo mencionaba a su hijo, nunca dijo que el dinero era de su nuera. Para ella, el dinero que ganaba su nuera ya llevaba el apellido de la familia, es decir, era dinero de su hijo. Yo estaba en la puerta, con una bolsa de fruta que acababa de comprar. Al oírlo, solo sonreí levemente, sin molestarme en corregirla. Proteger el orgullo de mi marido delante de los vecinos y la familia era algo a lo que ya estaba acostumbrada, igual que con lo de Lucas. Cuando Lucas cumplió 3 años, lo apunté a natación. A los 5, lo inscribí en clases de inglés, y luego en clases de dibujo y de piano. Creía que si a un niño se le daban oportunidades desde pequeño, crecería con más confianza y con una mente más abierta. Cada mes, sus clases costaban más de 700 euros, sin contar la ropa, los zapatos, los libros y los juguetes. Una vez, Javier se quejó. ¿No crees que le exiges demasiado? No somos ricos, precisamente. Yo solo negué con la cabeza. No seremos ricos, pero si nos esforzamos, nuestro hijo no tendrá que pasar las mismas dificultades que nosotros en el futuro. La educación no es algo en lo que se deba escatimar, cariño. Si yo puedo pagarlo, lo haré por él. Al final, el beneficio será suyo. Javier se quedó callado. Poco a poco, se acostumbró a que todos los gastos importantes de la casa los cubriera yo. Para los de fuera, Javier era el pilar de la familia, un hombre que cuidaba de su mujer, de su hijo y de su madre. Nadie sabía que detrás de ese pilar estaban mi sudor y mis noches en vela, trabajando con hojas de cálculo interminables e inversiones tensas como la cuerda de un violín. Quizás por eso, cuando empezó a verme como un cajero automático andante, se atrevió a decir esas palabras que me hirieron hasta el día de hoy. Solo tiene dinero, pero aparte de eso, no tiene nada. Miré el reloj. Las manecillas casi marcaban las 4. Mi vida también parecía haber pasado a una nueva etapa.
El certificado de divorcio en mi bolso me recordaba que, a partir de hoy, todo había cambiado. Acaricié el borde del bolso, diciéndome en silencio que ya no habría más transferencias de 500 euros para la señora Carmen, ni más fondo de estudios de 700 euros transferido automáticamente a una cuenta a nombre de Javier. Se acabó eso de cargar yo con todo para que otros se llevaran el mérito. Cada cual debía asumir su propia responsabilidad. Esta noche, quizás en esa casa alguien descorcharía una botella, alguien reiría, alguien brindaría para celebrar. Mientras tanto yo, después del trabajo, volvería a mi pequeño piso de alquiler, me prepararía una cena sencilla, abriría la ventana para que entrara el aire, vería cómo se encendían las luces de la calle, y con calma, reorganizaría mi vida. No me había derrumbado, solo había comenzado un nuevo capítulo. Esa noche, cuando llegué al pequeño apartamento de alquiler al final de un callejón en el barrio de Malasaña, ya había oscurecido por completo. Los plátanos de sombra frente a la puerta proyectaban sus siluetas en la pared desconchada, y la luz amarillenta de una farola iluminaba el suelo de cemento húmedo. Abrí la puerta y me invadió el olor a pintura fresca, a muebles de madera nuevos, a sábanas recién lavadas con suavizante. Un olor extraño pero agradable. Este lugar era mucho más pequeño que el piso que compartía con Javier, pero estaba ordenado, impecable, y lo más importante, todo lo que había dentro lo había elegido yo misma, sin tener que complacer a nadie. Colgué el bolso, encendí la luz de la cocina y me puse a preparar un plato de pasta rápido, con un huevo cocido y unas rodajas de pepino. Una cena sencilla, para mí sola, pero por alguna razón me resultó más fácil de tragar que las comidas copiosas en la antigua casa, donde comía mientras escuchaba los susurros de mi suegra y las quejas de Javier. El teléfono sonó. En la pantalla aparecieron las palabras: Lucas, hijo. Mi corazón dio un vuelco. Me sequé las manos en un paño, pulsé rápidamente para aceptar y activé la videollamada. El rostro de mi hijo apareció en la pantalla, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Detrás de él, el salón familiar de la antigua casa, el sofá que yo había pagado, el cuadro de la pared que yo misma había elegido. Mamá, su voz temblaba, ¿por qué ya no duermes en casa? Papá dice que ya no vivís juntos. ¿Es que ya no me quieres? Intenté mantener la voz firme, aunque tenía un nudo en la garganta. Lucas, te quiero igual que siempre. Nada ha cambiado. Es solo que, a partir de ahora, papá y yo viviremos en casas diferentes. Pero yo siempre seré tu madre. Cada fin de semana vendré a buscarte para que salgamos. ¿A dónde quieres ir? Te llevaré donde tú quieras. ¿Vale? El niño apretó los labios, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No quiero. Quiero que duermas en la habitación de al lado. Quiero que por la mañana me despiertes para ir al cole. Vuelve a casa, mamá. Aparté la cara. No quería que viera mis ojos enrojecidos. Hijo, hay cosas que los adultos tenemos que hacer, y no siempre son como nos gustaría. De momento, haz caso a papá, come bien, y sé bueno en el colegio. Necesito un poco de tiempo para reorganizar mi vida. Cuando seas mayor lo entenderás. Te prometo que, esté donde esté, siempre seré tu apoyo. Pero, ¿la tía Silvia es mi nueva mamá? La pregunta inesperada me dejó helada. Así de rápido Javier le había presentado a esa mujer a nuestro hijo. No, dije lentamente. Lucas solo tiene una madre, y soy yo. A las demás personas puedes respetarlas y ser educado, pero en tu corazón tienes que saber quién te llevó en su vientre y quién te ha cuidado desde que eras un bebé. ¿Me has entendido? El niño asintió, todavía sollozando. Intenté tranquilizarlo un poco más. Le dije que se fuera a dormir pronto, y colgué. La pantalla del teléfono se apagó, y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Estuve sentada un buen rato en la pequeña silla de madera junto a la ventana. Miraba hacia el callejón de abajo, por donde pasaban algunas motos, sus luces dejando estelas brillantes. En mi mente, las imágenes del pasado volvían una y otra vez, superponiéndose como si alguien estuviera rebobinando la película de mi vida. El día que Javier y yo nos casamos, Madrid estaba en pleno invierno. Hacía un frío que calaba los huesos. La boda se celebró en un pequeño restaurante de barrio, no era lujoso pero sí acogedor. Llevaba un vestido de novia blanco alquilado a toda prisa, con la cara demasiado maquillada y los labios más rojos de lo normal. Javier estaba a mi lado en el escenario, nuestras manos entrelazadas, sus ojos brillaban. Elena, no soy rico, ni sé hablar bonito, pero te prometo que siempre te protegeré, no dejaré que sufras. Y yo le creí. Le creí hasta el punto de estar dispuesta a usar todos mis ahorros para la entrada de nuestro primer piso, de dejar la casa de mis padres para irme a vivir con su familia, esforzándome por ser una buena esposa y una buena nuera. En aquel entonces, acababa de entrar en una empresa de inversión,
Mi sueldo no era muy alto, pero tenía un futuro prometedor. Javier trabajaba en la administración pública, con un horario fijo de 8 a 5, y un sueldo de unos 1.800 euros, más algunas primas. A menudo me decía: «Tú tienes talento, lánzate a por ello, no te limites, yo me encargo de la casa». Sonaba a sacrificio, pero poco a poco ese supuesto pilar se convirtió en la excusa para que él se quedara estancado mientras yo no paraba. Al principio, la señora Carmen me apreciaba mucho. Veía que era educada, que le llevaba regalos y que sabía llevar la casa. A todo el mundo le presumía: «Mi nuera es muy lista, trabaja en finanzas. Gana un dineral, creo. Es una bendición para nuestra familia». Pero ese aprecio no duró mucho. Cuando mi marido empezó a quejarse a su madre de que yo llegaba tarde, de que me pasaba los fines de semana con el portátil, de que viajaba constantemente por trabajo, la mirada de la señora Carmen hacia mí cambió. Una vez, durante la cena, soltó una frase que parecía inocente pero que cortaba como un cuchillo. «Una mujer que gana demasiado dinero es difícil de manejar. Si luego desprecia a su marido, que no se queje». Me quedé helada y la miré. Ella siguió comiendo pescado tranquilamente, como si estuviera hablando del tiempo. Javier desvió la mirada, como si no hubiera oído nada. Esa noche, cuando estábamos acostados, le pregunté: «¿Qué le has dicho a tu madre para que piense que te menosprecio?». Javier me dio la espalda y murmuró: «Solo le dije que trabajas mucho y que a veces tengo que apañármelas solo en casa. Lo que piense ella es cosa suya. Eres demasiado sensible, pero no es verdad. Sigo ocupándome de la casa, sigo cuidando de tu madre, no he abandonado a nadie». «Bueno», suspiró, «tú ganas el dinero. Tú tienes el poder. Mi madre es mayor. Tiene ideas anticuadas. No le hagas caso». Parecía que me defendía, pero en cada palabra noté un toque de amargura, un poco de orgullo masculino herido. Cada vez, frases como esa aparecían con más frecuencia. Volvía de un viaje de trabajo con regalos para toda la familia. Lucas saltaba de alegría. Mi suegra los aceptaba y soltaba un: «No sé por qué no ahorras un poco para tu marido y tu hijo, siempre comprando cosas». Javier se reía. «Es su dinero, mamá. No te preocupes». Pero cuando estábamos a solas, suspiraba: «Intenta controlarte un poco. Verte tan obsesionada con ganar dinero me presiona. Cuando salgo con mis amigos, todos me dicen que qué suerte tengo con una mujer rica, pero a mí no me parece ninguna suerte». En ese momento, intenté suavizar las cosas. Empecé a cederle la palabra en las reuniones sociales, a consultarle las cosas delante de los demás, a elogiar su esfuerzo, a llamarlo el pilar de la familia. Pensé que así se sentiría menos acomplejado, pero resultó que mi condescendencia solo hizo que se acostumbrara a recibir el reconocimiento por mi esfuerzo sin necesidad de esforzarse más. Y luego vino el tema del dinero. Desde que me ofrecía darle a su madre 500 euros al mes y a cubrir la mayor parte de los gastos de la educación de Lucas, Javier prácticamente se desentendió de esos pagos. Su sueldo se destinaba principalmente a la hipoteca y a sus gastos personales. Yo no llevaba las cuentas, pero empecé a sentirme incómoda cuando oía a mi suegra presumir ante los vecinos: «Mi Javier es muy bueno. Cada mes me manda 500 euros, además de regalos y medicinas. Hay que tener mucha suerte para tener un hijo así». Una vez, mientras fregaba los platos en la cocina, oí a las vecinas decir desde el salón: «Tu hijo es un fenómeno. Mantiene a su mujer, a su hijo, y además cuida de su madre. Hoy en día es difícil encontrar hombres así». Mi suegra se reía a carcajadas. «Bueno, es que es muy trabajador, porque su mujer solo sabe discutir». Se me tensó la mano con la que sostenía el plato. El jabón resbalaba frío por mi piel. Estuve a punto de salir y decirles que ese dinero lo mandaba yo, no solo Javier. Pero al final, como tantas otras veces, me quedé callada. Callada para mantener la paz, pensando que como nuera no debía buscar reconocimiento, creyendo que si era sincera, tarde o temprano lo entenderían. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que ese silencio fue el primer paso para ponerme en una situación injusta. Yo callaba, y mi suegra se acostumbró a considerar mi dinero como el de su hijo. Yo callaba, y Javier se acostumbró a recibir los elogios sin sentirse culpable. Yo callaba, y al final, cuando él trajo a otra mujer a casa, siguió pensando que no tenía la culpa, porque su mujer tenía dinero pero no sabía ser una esposa. Esa noche, en mi nuevo apartamento, tumbada en la cama individual, el techo blanco impoluto, la luz tenue, miro hacia el vacío, con la mente en un torbellino. Mi matrimonio se había desmoronado por esas pequeñas grietas, no solo por la aparición de una tal Silvia, pero es cierto que, sin una tercera persona, quizás todavía habría tenido la paciencia de seguir remendando, de seguir autoengañándome, de seguir en silencio. Al pensar en ello, suspiro y me pregunto, si pudiera volver atrás, ¿elegiría otro camino?
No estoy segura, solo sé que, aunque tarde, he logrado parar a tiempo. Solo que el precio a pagar no es solo un certificado de divorcio, sino también las lágrimas de mi hijo y el pánico de una familia que durante mucho tiempo se acostumbró a vivir a mi costa. Y aún no sabía que, en pocos días, la llamada de mi suegra llegaría, llorando porque su exnuera ya no le transfería los 500 euros, como si fuera una obligación. Pensé que después de mudarme al pequeño apartamento, las cosas se calmarían, como un lago después de la lluvia. Pero resultó que las corrientes subterráneas de mi matrimonio recién roto todavía eran muy fuertes, esperando solo un pequeño roce para agitarse con furia. El primer domingo después del divorcio, me levanté temprano, con la intención de limpiar la casa, y luego ir al supermercado a comprar algo de comida. El sol apenas asomaba por detrás de los árboles, sus rayos se colaban por las cortinas en largas franjas, creando una atmósfera tan pacífica que te hacía pensar que la vida había dejado de golpearte. Estaba preparándome un café cuando el teléfono sonó insistentemente. En la pantalla, las palabras «Mamá Javier» hicieron que mi corazón se encogiera. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Elena, hija?» La voz de la señora Carmen temblaba, como si acabara de llorar. «¿Por qué este mes todavía no he recibido los 500 euros que me mandas?» Cerré los ojos. Era justo como me lo esperaba. «Hola, Carmen. He cancelado la transferencia. A partir de este mes, ya no tengo la responsabilidad de enviarle dinero». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, y luego su voz se alzó en un grito, como si le hubieran arrebatado su último apoyo. «¿Qué dices? ¿Cómo que ya no me lo mandas? ¿Llevas 3 años mandándolo cada mes? Si lo cortas de repente, ¿cómo voy a vivir?» Intenté mantener un tono suave. «Carmen, ya me he divorciado de Javier, ya no soy su nuera. Los gastos de su manutención ahora le corresponden a él. Javier no tiene dinero, tiene que pagar la hipoteca y cuidar de Lucas. Si tú no me lo mandas, ¿de qué voy a vivir?» «¿Eres tan cruel, Elena?» La pregunta me dolió como una puñalada. La había tratado con todo el cariño y la responsabilidad de una hija. Y ahora, solo porque dejaba de mantener a toda su familia, me convertía en la mala. «Carmen, la he cuidado durante 3 años, sabe cuánto la aprecio, pero no puedo seguir manteniendo a la familia de mi exmarido después del divorcio. Este asunto tiene que hablarlo con Javier. No puedo hablar con él. Dice que el dinero de antes me lo daba él. Que ahora está muy apurado y por eso lo ha parado temporalmente un mes. Y que si yo quiero seguir mandándoselo, que se lo mande directamente a ella, que él no se mete». Me eché a reír, una risa tan amarga que hasta yo me sorprendí. Mi dinero, y él dice que era suyo. Llevo 3 años mandándolo, y él no ha puesto ni un céntimo. ¿Y eso es lo que le ha dicho? La señora Carmen se quedó callada. Quizás se sintió un poco culpable, pero enseguida volvió a sollozar. «Pero si no me lo mandas, ¿me voy a morir de hambre? Ya soy mayor. ¿Quién va a cuidar de mí? Todavía tiene a su hijo», le respondí con claridad. «Javier dice que no puede con todo, que como yo gano más dinero, que si la quiero que siga cuidando de ella». Esa frase fue la que realmente me heló la sangre. Javier no solo me traspasaba la responsabilidad, sino que quería que me convirtiera en un cajero automático de por vida para su familia. Incluso divorciados, quería seguir dependiendo de mí, disfrutando de mi esfuerzo como si fuera lo normal. Solo dije una cosa, Carmen. A partir de ahora, los asuntos de dinero tiene que hablarlos con Javier, con su permiso. Y colgué, sin dejar que dijera nada más. Apenas colgué, me apoyé en la mesa y respiré hondo. Sin querer, las lágrimas empezaron a brotar. No lloraba por los reproches, lloraba porque acababa de darme cuenta de una dolorosa verdad. Durante esos 3 años, nunca habían visto mi ayuda como un gesto de cariño. Solo lo veían como una obligación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Me sequé las lágrimas y contesté. «Elena, ¿por qué le has cortado el dinero a mi madre? Lleva toda la mañana montando un escándalo». Le pregunté directamente. «¿Qué le has dicho para que piense que el dinero de estos 3 años era tuyo?» Javier titubeó unos segundos y luego intentó excusarse. «Bueno, es que no quería que pensara que era una carga para ti, así que me hice responsable para guardar las apariencias». «Ah, ¿y lo de que como yo gano más, que la cuide yo también es por guardar mi apariencia?» Javier se quedó mudo. Un momento después, cambió de tono, con un toque de enfado. «Con esto le estás haciendo la vida muy difícil a mi madre. 500 euros al mes no son nada para ti. Ganas 3 o 4 mil al mes. Es verdad». «No es nada», dije. «Pero el problema es que ya no soy tu mujer. No tengo ninguna razón para seguir manteniendo a toda tu familia». Javier respiró con dificultad, como si se hubiera quedado sin argumentos. «Eres demasiado egoísta, Elena. Has vivido 10 años con mi familia. Y ahora nos das la espalda de repente.
Me reí, esta vez con amargura. Repíteme quién ha dado la espalda primero. Javier se quedó callado como una piedra. Continué. Has abandonado a tu familia, a tu mujer, a tu hijo, por otra. La llevaste a casa la misma noche del divorcio. ¿Y quieres que siga mandándole dinero a tu madre? ¿En qué te basas? Javier susurró. Es que mi madre ya estaba acostumbrada. Si se lo cortas de repente, le va a dar un disgusto. Pues acostúmbrala a la nueva situación. Yo ya no me hago responsable. Estaba a punto de colgar cuando le oí gritar. Elena, no creas que te vas a ir de rositas. Todavía tienes a Lucas. ¿De verdad quieres abandonar a tu hijo? Cerré los ojos. Cada vez que se quedaba sin salida, sacaba a nuestro hijo como escudo. No utilices a nuestro hijo para presionarme. Nunca abandonaría a Lucas. Pero criarlo es responsabilidad de los dos, no solo mía. Javier dijo casi gritando. Pero sabes que yo no puedo mantenerlo. Conoces perfectamente mis ingresos. Entonces, cuando firmaste la custodia, ¿en qué pensabas? Le pregunté lentamente. Javier se quedó sin palabras. ¿O quizás pensaste que yo seguiría pagándolo todo? ¿Y tú solo pondrías el nombre para quedar bien? Javier no pudo decir nada más. Solo oí su respiración pesada, como si acabara de darse cuenta de algo que nunca antes se había atrevido a pensar. De verdad me había ido de su vida. Colgué yo. La mañana tranquila había desaparecido, pero en medio de ese caos, vi algo muy claro. Cuando te vas, es cuando la gente entiende el valor de todo lo que hacías. Esa tarde, fui a pasear por el Parque del Retiro. El viento soplaba con fuerza, y las pequeñas olas del estanque reflejaban la luz dorada del sol. Me senté en un banco de piedra familiar, donde muchas tardes había llevado a Lucas a volar cometas. Bajo la sombra de un castaño de indias sin hojas, de repente sentí mi corazón más ligero. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de la tutora de Lucas. Elena, estos últimos días Lucas llora mucho en clase. Pregunta por qué papá y mamá ya no viven juntos. ¿Podrías dedicar un tiempo a hablar con él este fin de semana? Leí el mensaje y sentí un dolor agudo, como si alguien me apretara el corazón. Respondí. Gracias, este fin de semana lo recogeré. Después de enviar el mensaje, miré el estanque brillante frente a mí y me dije a mí misma. A partir de ahora, en mi vida puede faltar un hombre, pero no puede faltar la valentía, y a Lucas nunca le faltará una madre. En otro lugar de la ciudad, en ese momento, quizás en la antigua casa en la que yo había contribuido a reformar cada pared, el desorden empezaba a reinar por las facturas, las matrículas escolares, todas esas cosas en las que antes nadie pensaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que de verdad estaba respirando. Esa noche, acababa de ducharme, y me estaba secando el pelo cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi suegra, no era Javier, sino el número de un centro de formación donde Lucas estudiaba inglés. Me detuve un momento. Aunque estaba preparada, cuando todo se acumula a la vez, es fácil sentirse abrumada. Contesté. Señora Elena, la llamo del centro de Lucas. La matrícula del nuevo trimestre aún no se ha pagado. Normalmente usted la paga con antelación, así que la llamo para informarle. Respiré hondo. Hola. Ya no soy la tutora legal del niño. A partir de ahora, todos los gastos de sus estudios, por favor, pónganse en contacto con su padre, el señor Javier. Al otro lado de la línea, hubo una pausa, como de sorpresa. Ah, de acuerdo. Contactaremos con el señor Javier entonces. Colgué, con una sensación de alivio y dolor a la vez, como si alguien hubiera cortado una cuerda que me había atado durante años. Sabía que dolería, pero tenía que hacerlo. Media hora después, recibí un mensaje de Javier. No me cargues con todo, la matrícula son más de 300 euros, no puedo conseguirlos. Paga este trimestre, y te prometo que a partir del siguiente me encargo yo. Leí el mensaje y me reí, una risa cansada y un poco amarga. Durante 3 años, había pagado decenas de cuotas cada mes. Él nunca me había preguntado si podía conseguirlas. Ahora decía que él no podía. ¿No era ridículo? Le respondí con una sola frase. Tú pediste la custodia. Cumple con tu responsabilidad. Javier llamó de inmediato, con voz irritada. Me lo estás poniendo muy difícil. Mi sueldo son 1.500 euros. Después de pagar todo, ¿qué me queda? Si quieres a tu hijo, tienes que pensar en él. Respondí con calma. Si quieres a tu hijo, tienes que trabajar el doble o el triple para cuidarlo. No puedes seguir cargándomelo a mí. Javier se quedó en silencio unos segundos y luego soltó su frase habitual cuando se quedaba sin argumentos. Elena, ¿por qué eres tan insensible? Cerré los ojos, sintiendo una oleada de cansancio. ¿Soy yo insensible o eres tú un aprovechado? Piénsalo.
Colgué antes de escuchar nada más. Los días siguientes recibí más llamadas del centro de piano, de la clase de dibujo, de la piscina de Lucas, todas con el mismo mensaje. La matrícula no estaba pagada o el niño faltaba porque nadie lo llevaba. Sabía que en el antiguo piso las cosas empezaban a descontrolarse como un ovillo de lana enredado. No me sentía satisfecha, pero tampoco cedí. Entendía perfectamente que si volvía a encargarme de todo, nunca cambiarían. Y fue entonces cuando recibí un mensaje de la tutora. Hoy Lucas no se ha concentrado. Dice que anoche su padre le habló mal y le hizo llorar. Dice que echa de menos que su madre le abrace para dormir. Leí el mensaje una y otra vez. Sentí un nudo en el corazón. Cogí la chaqueta, dispuesta a coger un taxi e ir a buscarlo al colegio, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Señora Elena? Soy una vecina de abajo de su casa. Bueno, de la casa del señor Javier. La llamo para que sepa que esta tarde ha venido alguien y le ha puesto un cepo al coche del señor Javier. Parece que debe dinero del garaje desde hace tiempo. Y en casa se oían gritos de él discutiendo con una tal Silvia. Le di las gracias por encima y colgué. Me quedé quieta en mi pequeño apartamento. La luz del atardecer se colaba por la ventana, dorando el suelo. No sé por qué, de repente me sentí completamente vacía. Todas las cosas que me habían preocupado, que había temido, que me había esforzado por evitar, estaban sucediendo una tras otra. Pero no a mí, sino a él. Quizás el destino también es justo a su manera. Esa noche, fui a buscar a Lucas al colegio, como me había pedido la tutora. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Mamá, no quiero estar más en esa casa. Papá siempre está enfadado, y la tía Silvia me regaña. Solo quiero volver contigo. Lo cogí en brazos y le besé el pelo suave. El olor a sudor infantil me encogió el corazón. Lo llevé al Parque del Retiro, nos sentamos en el banco de siempre, y le compré un helado. Lucas, vivirás con papá, pero los fines de semana te llevaré de paseo. No te he abandonado. Pero ahora papá está pasando por un momento difícil. Tiene que aprender a cuidarte. Eres un niño. Tienes que entenderlo. Cuando seas mayor, te darás cuenta de que tu padre tiene que asumir su responsabilidad contigo. El niño apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, ¿entonces no estás enfadada conmigo? Lo abracé y le di unas palmaditas en la espalda. Solo estoy enfadada con los adultos. Nunca he estado enfadada contigo. Sopló una ráfaga de viento, y las olas del estanque brillaron como plata. Estuve allí sentada mucho rato, hasta que Lucas se quedó dormido en mi regazo. Y yo miraba el agua, pensando en los años pasados. A última hora de la noche, cuando ya había llevado a Lucas de vuelta al piso de Javier y me disponía a irme, me encontré a Silvia en la puerta. Su pijama rosa chillón resultaba estridente bajo la luz del pasillo. Se cruzó de brazos, con voz molesta. «Señora Elena, ¿puede dejar de enseñar a su hijo a ponerse en mi contra? No para de llorar pidiendo a su madre. Estoy harta». La miré directamente, con calma. Yo no le enseño a ponerse en contra de nadie, solo le digo la verdad, pero hace que la eche de menos, que quiera volver con usted. Ya bastante hago con cuidarlo. Me reí. Nadie le ha pedido que cuide de mi hijo. Apenas lleva una semana viviendo aquí. Por favor, no hable como si fuera su madre. Silvia se sonrojó, y su voz se agudizó. ¿Está celosa? De todas formas, usted ya es el pasado. No me enfadé. Solo dije en voz baja. Enhorabuena, ya ha visto su futuro. Un hombre irresponsable, un niño con problemas emocionales, y una suegra acostumbrada a que la mantengan. Que sea feliz con su elección. Silvia se quedó sin palabras. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Esa noche, al volver a mi pequeño apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, soy un antiguo compañero de trabajo de Javier. Te lo digo de verdad. Está muy deprimido. Todo el mundo en la oficina se ha dado cuenta. Pero todos dicen que es el precio que tiene que pagar. Lo leí y no respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Encendí la lámpara de noche y me acosté. Quizás la vida no me dio un matrimonio perfecto, pero me dio una lección. Un hombre que no sabe valorar no merece la pena retenerlo, y una mujer que sabe marcharse es verdaderamente fuerte. Cerré los ojos. Por primera vez en muchos meses, dormí sin tener pesadillas. El lunes por la mañana, nada más entrar en la oficina, antes de encender el ordenador, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Era el número de la antigua guardería de Lucas, a la que había asistido cuando era más pequeño, y a cuyas reuniones de padres siempre intentaba ir, por muy ocupada que estuviera. Me sorprendió un poco, pero contesté. La llamo para confirmar la reunión con los padres sobre el estado psicológico del pequeño Lucas. Ayer enviamos una carta de invitación al padre, el señor Javier,
Pero nos dijo que cualquier cosa teníamos que consultarla con usted. Me froté los ojos. Apenas empezaba el día, y ya llegaban los problemas. Hola, no he recibido nada. ¿Cuándo es la reunión? Esta tarde a las 4. Últimamente Lucas llora mucho y le cuesta concentrarse, así que la tutora quiere hablar con la familia. Le di las gracias y colgué. Sentí una punzada de dolor que había intentado reprimir desde que vi a Lucas en el banco del parque. Los niños son muy sensibles. Un pequeño cambio en la rutina, una discusión de los adultos, y ya se desorientan. Y en este caso, era un divorcio, un cambio de cuidador, la aparición de una tercera persona. Estuve sentada frente al ordenador un buen rato, incapaz de concentrarme en el informe. Al final, pedí permiso a mi jefe para salir antes. Esa tarde, llegué puntual al colegio. La tutora, la señorita Ana, que llevaba casi 3 años con la clase, me recibió con una mirada de preocupación. Señora Elena, sinceramente, Lucas está en un estado de inestabilidad. Habla poco, llora con facilidad. El otro día, a mitad de un ejercicio, soltó el lápiz y se quedó mirando al vacío. Tragué saliva. Dígame la verdad, ¿ha dicho algo sobre lo que pasa en casa? La señorita Ana dudó un momento, y luego respondió en voz baja. Lucas dice que la tía Silvia a menudo le quita sus juguetes con la excusa de enseñarle disciplina. También dice que por las noches su padre siempre está cansado y de mal humor, y que como su madre ya no está en casa, no quiere dormir. Respiré hondo. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Por favor, aconséjeme, me temo que el niño está sufriendo. La verdad es que los niños necesitan estabilidad. Si el señor Javier no puede organizar su tiempo para cuidarlo o si el ambiente en casa es demasiado tenso, quizás deberían considerar que el niño viva con la persona que tenga una mayor estabilidad emocional. Su indirecta era muy clara. Me quedé en silencio, pero en mi interior algo se activó, como el sonido metálico de un resorte. Era hora de pensar en el bienestar de mi hijo, no en el orgullo de nadie. Al salir del colegio, llevé a Lucas a cenar. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí como si temiera que fuera a desaparecer. Mamá, ¿puedes quedarte conmigo esta noche? Todavía tengo que llevarte a casa de papá, pero el fin de semana vendré a buscarte. No me gusta esa casa. La tía Silvia me quita mis cosas y me regaña, y papá dice que soy un pesado. Me detuve y me agaché para abrazarlo. Lucas, no eres un pesado para nadie. Eres lo más valioso que tengo. Dije esa frase con todo el amor que sentía, pero mi corazón se llenó de dudas. Si esta situación continuaba, Lucas sufriría aún más. Esa noche, llevé a Lucas de vuelta al piso de Javier. Al entrar, la escena me encogió el corazón. La casa estaba desordenada, con ropa tirada en el sofá y envases de comida precocinada sobre la mesa. Javier estaba sentado frente al ordenador, con los ojos enrojecidos, con aspecto cansado y estresado. Silvia estaba tumbada en el sofá con una mascarilla facial. Al verme, me miró con desdén. ¿Por qué lo traes tan tarde? Todavía tengo que acostarlo. No me molesté en responder. Lucas corrió a su habitación, y yo me quedé mirando la que una vez fue mi casa. Javier, he hablado con la tutora. Lucas está en crisis. ¿No te das cuenta? Javier se frotó la frente con cansancio. Lo sé, pero estoy desbordado. Mucho trabajo, mi madre echándome la bronca, Silvia enfadada porque vienes y vas. Vengo y voy por mi hijo. Soy su madre, tengo derecho. Javier me miró, con una mezcla de confusión y miedo en los ojos. Dejé la bolsa sobre la mesa. Te lo pregunto en serio. ¿Puedes cuidar de tu hijo? En todos los sentidos. Económicamente. Con tu tiempo. Emocionalmente. Javier guardó silencio, bajando la mirada como alguien que acaba de darse cuenta de que la soga que le aprieta supera su capacidad de aguante. Continué. Si no puedes, tenemos que sentarnos y renegociar la custodia. ¿Quieres quitarme a mi hijo? Javier se levantó de un salto. Su voz era fuerte, pero sus manos temblaban. No, dije lentamente. Quiero salvar a mi hijo del caos que los adultos hemos creado. Apenas terminé de hablar, Silvia se levantó del sofá. No te hagas la santa, quieres llevártelo y cargarle toda la responsabilidad a Javier. Menuda madre, que abandona a su marido y su casa tan fácilmente. Me giré y la miré directamente. Tú no tienes derecho a hablarme de esto. Javier y yo nos divorciamos por algo que tú conoces muy bien. Javier en medio se puso pálido, sin saber a quién defender. Lo miré a él, el hombre que una vez prometió protegerme, ahora reducido a una sombra cansada en medio de una casa caótica. No dije nada más. Me dirigí a la puerta, y antes de irme, solo dije, te doy 3 días para pensarlo. Si la situación de Lucas no mejora, hablaré con el juzgado para solicitar la custodia. Javier se quedó allí, sin detenerme, sin decir nada.
sin atreverse a mirarme a los ojos. Esa noche, volví a mi apartamento caminando. Hacía frío, pero mi cabeza ardía. El camino por delante parecía interminable, pero cada paso era más firme, más pesado, más decidido. Ya no era la mujer ingenua que creía que el sacrificio sería recompensado. Había pagado con mi juventud, pero ahora tenía un hijo que necesitaba un apoyo sólido. No podía permitirme flaquear. Al llegar a mi habitación y abrir la puerta, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido, pero sabía de quién era. «Mamá, ¿cuándo podré volver a vivir contigo?» Me senté en el borde de la cama. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. En ese momento no tenía una respuesta. Pero en mi corazón, una decisión se había formado, tan clara como la luna en el cielo nocturno. Recuperaría la custodia de mi hijo, sin importar lo lejos que tuviera que ir, con quién tuviera que luchar o cuántas dificultades tuviera que enfrentar, porque solo donde está la madre, está el hogar de Lucas. 3 días después, recibí una llamada de la tutora a media mañana. Su voz era baja pero llena de preocupación. «Señora Elena, hoy Lucas ha llorado durante toda la clase. Dice que anoche su padre le gritó y cerró la puerta de su habitación, y que la tía Silvia se fue a no sé dónde. Se quedó esperando en la puerta hasta tarde. Dejé el bolígrafo, sintiendo un nudo en el estómago, como si alguien me apretara con fuerza. Señorita Ana, al final de la jornada iré a buscarlo. Por favor, quédese con él un poco». Claro. Sinceramente, creo que debería reconsiderar lo de la custodia. El niño necesita la estabilidad que en casa de su padre no tiene. Le di las gracias y colgué. Me recliné en la silla, sintiendo cómo todo se acumulaba a la vez. El cansancio de un matrimonio roto, la decepción por el hombre que una vez fue mi marido, la tristeza prolongada al ver a mi hijo sufrir lo que no merecía, pero en medio de ese torbellino de emociones, algo brilló con claridad. Mi responsabilidad. Por la tarde fui al colegio. Lucas, al verme, corrió a abrazarme, con la cara aún manchada de lágrimas. «Mamá, mamá, ayer pasé mucho miedo». Papá gritaba. La tía Silvia cerró la puerta de la habitación. Llamé y nadie me abría. Lo abracé como si abrazara un pedazo de mi corazón. «Lucas, a partir de ahora no volverás a pasar por eso. Te lo prometo». El niño apoyó la cabeza en mi hombro y asintió levemente. Lo llevé a comer y luego a mi apartamento. Era la primera vez que se quedaba a dormir en mi casa desde el divorcio. Al entrar en la habitación, miró a su alrededor, un poco sorprendido, pero con una expresión muy tranquila. «Qué bonita es tu casa, mamá». «Mamá, ¿puedo dormir aquí?» Le acaricié la cabeza. «Claro, esta noche duermes conmigo». El niño sonrió, una sonrisa pura que hacía mucho tiempo que no veía. Llamé a Javier para informarle. Contestó después de varios tonos, con voz cansada, como si acabara de tener una larga discusión. «¿Lucas está contigo?» «Sí. ¿Qué pasó anoche en tu casa?» Javier suspiró. Su voz se entrecortaba. Estaba muy estresado. Mi madre no paraba de llamarme para echarme en cara lo del dinero. Silvia se enfadó porque no le dejaba gestionar los estudios de Lucas. Grité sin querer. «Pero tu hijo no es tu saco de boxeo», le dije directamente, sin contenerme. Javier se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Lo siento, pero trae al niño a casa, tiene que dormir aquí». Miré a Lucas, que estaba sentado en la alfombra jugando con sus Lego, con una expresión pacífica que en casa de Javier no tenía. «No», respondí. «Esta noche se queda conmigo». Javier gritó: «Me estás poniendo las cosas difíciles a propósito». «No, estoy protegiendo la salud mental de mi hijo». «Elena, no te pases». Me reí. Una risa más triste que divertida. «Javier, ¿quieres que te demande?» El juzgado preguntará quién le ofrece un entorno más estable a nuestro hijo. ¿Quién se ha encargado de él durante los últimos 3 años? ¿Quién lo deja llorar cada noche muerto de miedo? Javier se quedó mudo. Oí claramente su respiración pesada al otro lado de la línea, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que lo que creía una ventaja se ha convertido en una carga. «Voy a solicitar un cambio de custodia», continué. «Los 3 días que te di para pensar ya han pasado, ahora es el momento de actuar. No puedes hacer eso». Su voz temblaba. De verdad temblaba. «No quiero perder a mi hijo. Lucas es todo lo que tengo». «Pues entonces demuestra que puedes cuidarlo. Y si no, no me detengas». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Por primera vez, no me tembló la mano al hacerlo. Esa noche, bañé a Lucas, le sequé el pelo y lo acosté a mi lado en la cama individual. Me rodeó la cintura con sus bracitos y susurró: «Mamá, me gusta más dormir contigo. Aquí nadie grita». Lo abracé, aspirando el olor a champú infantil, ese olor que hace que los adultos quieran mantenerse firmes por muy cansados que estén. «Duerme, estoy aquí».
Pero fui yo la que no pude dormir. Miré al techo, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué después del divorcio todavía tenía que luchar tanto? ¿Por qué una madre tiene que demostrar cada pequeño detalle para poder abrazar a su hijo y dormir en paz? Pero luego me recordé a mí misma que no importaba el por qué. Lo importante era lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, llevé a Lucas al colegio, y luego fui directamente al despacho de un abogado que me había recomendado una amiga. El abogado se llamaba Miguel. Era de complexión menuda, pero con una mirada aguda y muy perspicaz. ¿Quiere solicitar un cambio de custodia de su hijo?, preguntó. Sí, tengo estabilidad financiera. Mi hijo está sufriendo psicológicamente viviendo con su padre. Tengo pruebas de la profesora y del centro de estudios del niño. El abogado asintió. Su caso tiene una base sólida para solicitar el cambio de custodia. El juzgado considerará el entorno de vida, la situación económica y el estado psicológico del niño. Si tiene más pruebas de la inestabilidad en la otra familia, sus posibilidades son muy altas. Pruebas. Creo que tengo de sobra. Le conté la historia de Javier llevando a la tercera persona a casa, la dependencia económica de su madre, las noches que Lucas tenía que esperar en la puerta de la habitación porque sus padres discutían. Al contarlo, sentí una punzada de dolor, porque todas esas pequeñas cosas, sumadas, eran suficientes para herir a un niño. El abogado dijo: prepárese, las disputas por la custodia nunca son fáciles, pero creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Suspiré, medio agotada, medio aliviada. Mientras mi hijo viva en paz, haré lo que sea necesario. El abogado me miró y sonrió levemente. Cualquier madre que dice eso es la madre más fuerte. Por la tarde recogí a Lucas temprano. Corrió hacia mí, más alegre que el día anterior, pero todavía con la cautela de un niño que ha perdido la sensación de seguridad. Mamá, esta noche duermo contigo otra vez, ¿verdad? Me agaché y le di un beso en la mejilla. Esta noche duermes conmigo. El niño sonrió radiante y me abrazó como si abrazara su pequeño mundo. Mientras caminábamos hacia el coche, Lucas me cogió la mano con fuerza. Su manita tan pequeña me calentó el corazón como una llama. Sabía que había elegido el camino correcto, un camino difícil pero correcto, y lo seguiría hasta el final. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para llevar a Lucas al colegio, el teléfono sonó insistentemente. Era el número de Javier. Pensé en no contestar, pero Lucas estaba a mi lado, mirándome expectante, como queriendo saber mi reacción. Contesté a regañadientes. La voz de Javier era ronca y cansada. Elena, por favor, escúchame. ¿Puedes dejarme ver al niño un momento? Solo unos minutos. Miré a Lucas, que se estaba atando los cordones. Sus manitas intentaban hacer un lazo como si fuera un adulto. No quería que mi hijo presenciara otra vez a su padre llorando o suplicando. Los niños no deberían ver a los adultos desmoronarse, y mucho menos ser arrastrados a sus enredos emocionales. Javier, hoy tiene colegio. Por la tarde te haré una videollamada para que hables con él. Hubo un silencio al otro lado, y luego suplicó de nuevo. No presentes la demanda, estoy intentando arreglarlo, dame un poco más de tiempo. Apreté el teléfono, sintiendo un cansancio que me recorría desde el pecho hasta el estómago. Javier, las cosas han ido demasiado lejos. No voy a cambiar de opinión. Ambos sabemos qué es lo mejor para Lucas. Colgué, sin esperar su respuesta. Lucas me miró. Mamá, ¿qué decía papá? Le acaricié la cabeza. Nada, Lucas, no te preocupes, papá te verá luego. Ahora vamos al cole. Lucas asintió, pero su expresión no era del todo relajada. Le cogí la mano y lo llevé al coche, notando que su manita estaba más fría de lo normal. Los niños son el reflejo de la inestabilidad de los adultos. Un espejo transparente que no sabe ocultar nada. Por la tarde recogí a mi hijo antes de lo habitual. Fuimos a la piscina municipal. A Lucas le encantaba el agua desde pequeño. Tenía la costumbre de flotar en la superficie como un pececito. Nadó un par de largos, y luego se sentó en el borde de la piscina a mi lado, balanceando los pies en el agua azul. Mamá, si el juez me deja vivir contigo para siempre, ¿papá se pondrá triste? Esa pregunta me dolió como un cuchillo. Lucas, el amor no se reparte en quién tiene más o menos. Yo te quiero, papá te quiere. La decisión de con quién vives es para que tengas la mejor vida posible, la más tranquila. Si papá se pone triste o no, es algo que los adultos tenemos que superar. Lucas apoyó las manos detrás de sí y miró al cielo. Pero es que papá y la tía Silvia discuten mucho. No me gusta estar allí. Lo acerqué a mí para que apoyara la cabeza en mi hombro. No tienes que aguantar nada que no te guste. Estoy aquí. Lucas levantó la vista. Sus ojos brillaban como si temiera que mis palabras fueran solo un consuelo. ¿De verdad, mamá? ¿Ya no me vas a dejar? Lo abracé con fuerza, con un nudo en la garganta que me impidió hablar durante unos segundos. No, nunca te dejaré, nunca.
Ni ahora ni nunca. Lucas me rodeó la cintura con sus bracitos, pequeños pero firmes, como si temiera que desapareciera, y en ese momento, supe que había hecho lo correcto. Por muy difícil que fuera, lucharía por devolver a mi hijo a la vida que le había cuidado durante tantos años. Esa noche, cuando Lucas ya estaba profundamente dormido, recibí un mensaje del abogado Miguel. Elena, el juzgado ha admitido la demanda de cambio de custodia. Se prevé que en 2 semanas tengamos la primera vista de conciliación. Dejé el teléfono, con el corazón encogido. 2 semanas no era mucho tiempo, pero era suficiente para que todo se pusiera patas arriba, sobre todo con Javier como oponente, un hombre que reaccionaba por instinto cuando se sentía herido en su orgullo. Me recliné en la silla, mirando el salón de mi pequeño apartamento. No era espacioso ni lujoso como la antigua casa, pero estaba limpio, era acogedor, lleno de libros, de luz y sin gritos, sin olor a alcohol, sin la sombra de otra mujer entrando y saliendo. Mi casa, la casa de Lucas, y la protegería a toda costa. 2 días después recibí noticias de la señorita Ana. Lucas había vuelto a llorar en clase. Tenía miedo de que si el juez no le dejaba vivir conmigo, tendría que volver a la misma situación de antes. Fui al colegio de inmediato. Lucas estaba sentado solo en el pasillo, abrazando su mochila como si se aferrara a algo para protegerse. Al verme, corrió hacia mí, con la voz temblorosa. «Mamá, ¿es verdad que tengo que volver con papá?» Yo. «No quiero». Me arrodillé a su altura. «Lucas, escúchame. Hablaremos de esto juntos, no te preocupes tú solo». Pero la profesora dijo que el juez pregunta muchas cosas. Le acaricié la cara. «Tú solo tienes que decir la verdad. ¿Dónde quieres vivir? Nadie te va a obligar a nada». Lucas se mordió el labio y asintió, pero el miedo seguía en sus ojos. Lo subí al coche. Sentado en el asiento trasero, me cogió de la manga. «Mamá, si papá llora, ¿qué hago?» Me dolió tanto que casi lloro. «Lucas, no es tu responsabilidad hacer felices o tristes a los adultos. Tú solo tienes que decir lo que sientes que es correcto. Del resto me encargo yo». Esa noche, estuve mucho tiempo despierta. Todos los recuerdos de mi matrimonio de casi 10 años, incluidos los momentos en que Javier había sido amable, tierno, en los que había dicho que se esforzaría por la familia, volvían a mi mente de forma intermitente. Había amado a ese hombre con toda la confianza de mi juventud, pero el amor no puede salvar a alguien que no está dispuesto a pagar un precio. Y ese matrimonio solo tenía un resultado al que debía enfrentarme. Tenía que ser la más fuerte para que mi hijo no se hundiera. Pasó una semana de tensión latente. Observé a Lucas de cerca. Estaba más contento en mi casa, pero todavía se sobresaltaba con las voces altas de los adultos. Todavía se giraba buscando a alguien cuando oía pasos de hombre en el pasillo. Las heridas de un niño tardan toda una vida en curarse. No se arreglan con unos días de paz. El sábado por la tarde, llevé a Lucas a la peluquería. Sentado frente al espejo, sus ojos grandes y redondos parecían mirar a su yo de hace unos meses. Un niño que reía mucho, que hablaba mucho, que creía todo lo que su madre le decía. «Qué guapo estás», le dije, acariciando su pelo recién cortado. Lucas se rió, y apareció su pequeño hoyuelo. «Mamá, tú también estás guapa». Me reí, como si alguien me hubiera cosido el corazón con habilidad. De vuelta a casa, en un semáforo en rojo, Lucas miró por la ventanilla y dijo algo que me dejó helada. «Mamá, cuando me mude a vivir contigo, ¿podemos comprar un escritorio nuevo? Quiero quedarme aquí mucho tiempo». Apreté el volante. «Claro, te compraré el escritorio más bonito». Lucas apoyó la cabeza en mi hombro. Su voz era un susurro. «Tengo muchas ganas de que llegue ese día». Esa noche, al acostar a Lucas, le di un beso en la frente y me hice una promesa, no en silencio, sino como un juramento claro. Aunque el juicio fuera difícil, aunque Javier se opusiera, aunque mi ex-suegra me molestara, aunque la sociedad juzgara a una mujer que lucha por la custodia de su hijo después de un divorcio, lo haría hasta el final, porque esto no era una guerra entre 2 adultos. Era el camino para salvar la infancia de un niño. La mañana de la primera vista de conciliación, lloviznaba. El cielo estaba gris, como presagiando un día pesado. Preparé el desayuno para Lucas y lo llevé al colegio antes de lo habitual. Antes de bajar del coche, me cogió la mano. Su voz era un susurro, como si temiera molestar al cielo. «Mamá, ¿vas a tardar mucho? Cuando vuelva, ¿estarás en casa esperándome?» Lo abracé. «Lucas, no voy a ninguna parte. Tú termina tus clases y vuelve a casa conmigo. Siempre estaré aquí». Lucas asintió, pero al abrir la puerta del coche para bajar, dudó un poco. Solo respiré aliviada cuando lo vi entrar en clase. Mi hijo de 8 años ya cargaba con más de lo que yo quería que supiera. Eso me obligaba a ser aún más fuerte. El juzgado de distrito estaba en una calle antigua, con algunos árboles desnudos en el patio. Entré, respirando hondo para mantenerme serena. El abogado Miguel ya me esperaba.
con una carpeta gruesa en la mano. Me preguntó en voz baja. ¿Está bien, Elena? Estoy bien, solo un poco preocupada por Lucas. Cuanto más débil esté él, más firme tiene que estar usted. Cuando ambas partes se encuentran, las emociones pueden hacerla dudar, pero ya lo tiene todo preparado. Asentí, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que en un momento tendría que enfrentarme a Javier, a mi ex-suegra, y posiblemente a acusaciones y miradas de reproche a las que ya estaba acostumbrada. Pero a diferencia de antes, hoy no estaba en la posición de la víctima. Estaba aquí por mi hijo. Javier llegó casi a la hora, con la camisa arrugada, ojeras y el pelo revuelto, como alguien que no ha dormido en días. Evitó mi mirada, pero al sentarse, sus manos temblaban ligeramente. Mi ex-suegra, la señora Carmen, que lo acompañaba, me lanzó una mirada larga y fría, como si yo fuera la causa de la ruina de su familia. «No piensas en el niño, ¿verdad, Elena?», murmuró antes de que empezara la vista. «La crié desde pequeña, sé que necesita a su padre». Miré directamente a la señora Carmen. «Lo que hago es por Lucas», intentó replicar, pero su abogado le hizo una seña para que se calmara. Nos llamaron a la sala. La vista de conciliación se celebró en una pequeña habitación, con una mesa de madera antigua pero bien cuidada. La mediadora, una mujer de mediana edad con una voz suave pero firme, «La señora Elena ha solicitado un cambio de custodia. Escucharemos primero sus razones». Me levanté, manteniendo la voz baja pero clara. «Solicito el cambio de custodia porque el entorno de vida con el señor Javier no es estable. Mi hijo escucha constantemente las discusiones entre él y su pareja actual. Está sufriendo psicológicamente, con síntomas de ansiedad, insomnio y miedo a los ruidos fuertes». Presenté los informes de la profesora y del psicólogo. «Lucas tiene 8 años y es perfectamente capaz de expresar sus deseos. Dice que quiere vivir conmigo». Javier se levantó de un salto. «Eso no es verdad. Quiero a Lucas. Me preocupo por él. Es solo que últimamente he tenido muchas dificultades». La mediadora levantó la mano. «Señor Javier, en un momento podrá exponer su versión». Continué. «Tengo estabilidad financiera. Mis ingresos son 4 veces superiores a los del señor Javier. Tengo un apartamento propio, un ambiente tranquilo, sin extraños entrando y saliendo. Es el lugar donde Lucas ha expresado su deseo de vivir». Javier me miró, con una mezcla de desesperación y amargura. «Elena, ¿por qué has cambiado tanto? Antes no eras así». Me giré hacia él. «He cambiado al ver a mi hijo llorar cada noche». Toda la sala se quedó en silencio. Le tocó el turno a Javier. Bajó la cabeza y dijo lentamente: «Sé que me he equivocado, pero quiero a mi hijo, de verdad lo quiero. Si ella se queda con la custodia, me quedaré solo». Al oír esa frase, sentí lástima y a la vez injusticia. «Nadie te está quitando a tu hijo. Solo lo estoy salvando de un mal ambiente». Mi ex-suegra volvió a intervenir. «Lucas siempre ha estado con su padre, con mi familia. Elena está siendo demasiado dura. Está destrozándolo todo». La mediadora frunció el ceño. «Señora Carmen, por favor, guarde silencio. La custodia se basa en el interés superior del menor, no en las costumbres o los sentimientos de los adultos». Se quedó rígida y no dijo nada más. Al final de la vista, la mediadora preguntó: «¿Hay alguna posibilidad de que lleguen a un acuerdo? Si no, el juzgado procederá a dictar sentencia basándose en el expediente actual». Javier se giró hacia mí, con los ojos cansados. «Elena, ¿puedes darme otra oportunidad? Cambiaré, te lo juro». Miré al hombre que una vez fue mi marido, viendo su decadencia, las ruinas de una familia destrozada. «Javier, creo que quieres a Lucas, pero quererlo no es suficiente si no sabes protegerlo». Recordé la cara de Lucas abrazándome llorando, su pregunta de si lo iba a abandonar, sus noches de miedo por los gritos. Respiré hondo. «No hay acuerdo. Solicito que el juzgado dicte sentencia». Javier se quedó helado, con los ojos enrojecidos. «Elena, ¿de verdad quieres quitarme a mi hijo? Quiero devolver a mi hijo a un lugar seguro». El abogado Miguel me puso la mano en el hombro para tranquilizarme. La mediadora dio por terminada la vista. Salimos de la sala. En el pasillo, Javier corrió tras de mí. «Elena, por favor, no hagas esto». Su voz casi se quebró. Di un paso atrás, manteniendo la distancia. «Javier, no soy tu enemiga, pero soy su madre, y elegiré lo mejor para mi hijo». Se cubrió la cara con las manos. «No pensé que las cosas acabarían así. Javier, las cosas no han acabado así por casualidad. Es el resultado de muchas malas decisiones tuyas». Levantó la vista, con los ojos destrozados. «Perderte fue mi culpa, pero no quiero perder a mi hijo». Por primera vez sentí un poco de lástima, pero solo un poco. «El juzgado decidirá basándose en el interés de Lucas, no en tus sentimientos ni en los míos». Me di la vuelta y me fui,
sin saber si detrás Javier se aferraba a su madre o si la señora Carmen me culpaba de nuevo. Solo oí la lluvia caer sobre las baldosas, rompiéndose como el sonido de una familia rota. Esa noche, recogí a Lucas y cenamos juntos. Mientras comía, me contaba cosas de la clase, más alegre que otros días. Mamá, mi amigo me ha preguntado por qué sonrío tanto. Le he dicho que es porque anoche dormí muy bien. Lo miré, casi llorando. Pues esta noche dormiremos bien otra vez. Lucas sonrió de oreja a oreja. Me encanta dormir en tu casa. Lo acerqué y le di un beso en la frente. En ese abrazo vi claro el futuro que estaba eligiendo. Un futuro difícil pero mucho más luminoso que el pasado. Me dije a mí misma que por muy difícil que fuera el juicio, lucharía hasta el final, porque mi hijo se merecía vivir en paz. Esa noche, después de la primera vista de conciliación, cuando Lucas ya dormía, me senté sola en el salón, bajo la suave luz amarilla de mi pequeño apartamento. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando la siguiente tormenta, y sabía que la tormenta llegaría. Javier nunca se rendía fácilmente, especialmente cuando su orgullo estaba en juego. Cerca de las 10 de la noche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté. «¿Señora Elena?» La voz de un hombre sonaba un poco ronca. «Soy Hugo, el vecino de al lado de Javier». Me incorporé de inmediato. «¿Por qué me llama?» «Disculpe que la moleste a estas horas, pero creo que debería saberlo. Esta tarde, después de que usted volviera del juzgado, hubo un gran escándalo en casa de Javier. Discutieron muy fuerte. Oí al niño llorar durante mucho tiempo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió la palma de la mano. ¿Le pasó algo a Lucas? ¿Oyó algún golpe?» No hubo golpes. Pero oí claramente cómo Javier rompía cosas. La tal Silvia gritaba que no quería cuidar del hijo de otra. Debería tener cuidado. No creo que esta situación sea buena para el niño. Le di las gracias a Hugo, con la voz temblorosa. Al colgar, las lágrimas brotaron. No lloraba de miedo, sino de pena por mi hijo. Un niño de 8 años atrapado en medio de la tormenta de 2 adultos sin refugio. Entré en la habitación de Lucas. Estaba acurrucado, abrazando el osito de peluche que le había comprado. De vez en cuando sus labios se movían como si estuviera soñando. Le arropé bien y me senté a su lado durante mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Todos los miedos, todos los recuerdos de los días de resignación en mi matrimonio volvieron. Pero esta vez, no me debilitaron. Me hicieron más fuerte, porque entendí que el dolor de un adulto se puede soportar, pero el de un niño no. A la mañana siguiente, justo cuando acababa de lavarme los dientes, llamó Javier. «Elena, tienes que escucharme». Su voz era ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Estoy muy ocupada, si no es por nuestro hijo, no me llames más. Claro que es por él. ¿Quieres hacerle más daño?» Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Javier, eres tú quien le está haciendo daño». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego Javier dijo, con una voz grave pero llena de ira: «Si insistes en quitarme la custodia, haré todo lo posible para impedirlo». Sabía que era una amenaza, pero también sabía que ya no era la mujer silenciosa y sumisa de antes. «Javier, ya no tengo miedo. Tengo pruebas. El testimonio de la profesora, los informes del psicólogo. Si quieres llegar hasta el final, yo también lo haré. Pero el que más perderá no serás tú ni yo, será Lucas. Piénsalo bien». Colgué. Por primera vez en muchos años sentí que mi voz tenía la frialdad y la firmeza del acero. Esa tarde, la señorita Ana me llamó al colegio. Lucas estaba en la sala de orientación, abrazando un cojín, con los ojos enrojecidos. «Lucas le ha contado que anoche en casa de su padre volvieron a discutir», dijo en voz baja. Me acerqué. «Lucas, ¿ha vuelto a pasar algo?» Lucas levantó la vista, sus ojos brillantes a punto de llorar. «Mamá, papá dijo que por mi culpa la gente lo menosprecia. La tía Silvia dijo que soy un estorbo. ¿Soy una carga, mamá?» Me quedé helada. Un dolor agudo me atravesó el corazón, como si una mano invisible me lo estrujara. «Lucas», me arrodillé frente a él, con un nudo en la garganta. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Nunca serás una carga. Nunca». Lucas se mordió el labio con fuerza y luego se abalanzó sobre mí, llorando desconsoladamente. Lo sostuve en mis brazos y en ese momento entendí más que nunca que la verdadera batalla no era por la custodia, sino por proteger su pequeña alma de más heridas. Esa noche, al llevar a Lucas a casa, decidí hablar seriamente con él, de una manera que un niño pudiera entender. «Lucas, escúchame». Le cogí la mano, pequeña pero temblorosa. «Lo que estamos haciendo los adultos es para encontrar el mejor lugar para ti. Nadie te odia. No tienes la culpa de nada.
Solo tienes que decir lo que de verdad quieres. Lucas levantó la vista. Su voz era un susurro. Quiero vivir con mamá. Pues di eso. No tengas miedo de nadie. Siempre estaré aquí. ¿Sonrió? Una sonrisa débil pero cálida. Lo sé. Una semana después, Javier apareció inesperadamente en mi trabajo. Estaba en la entrada, con aspecto demacrado, los ojos rojos y los hombros caídos, como si hubiera perdido lo más importante de su vida. Al verme corrió hacia mí. Elena, por favor, dame otra oportunidad. No me separes de mi hijo. Me mantuve firme, sin esquivarlo. Javier, no te estoy separando de tu hijo. Solo quiero que viva donde debe. Puedo cambiar, lo intentaré. Solo retira la demanda. Lo miré durante mucho tiempo, al hombre que una vez me hizo creer que el matrimonio era un refugio, y que luego me enseñó que si una mujer no se mantiene en pie por sí misma, nadie la salvará. Javier, no puedes cambiar, porque no reconoces tus errores. Negó con la cabeza repetidamente, desesperado. Sé que me equivoqué, te lo ruego. No, sabes las consecuencias, pero no el error, que es diferente. Dije esa frase con una calma extraña. Javier se quedó allí, como si acabara de escuchar una sentencia. Pero yo no soy su juez. Solo soy la madre de Lucas. Y Lucas me necesita más fuerte que nunca. Esa noche, Lucas durmió a mi lado. Se giró y me abrazó como si temiera que desapareciera. Le acaricié el pelo, con el corazón enternecido. Duerme, Lucas. Estoy aquí. Mamá, si vivo contigo, ¿podemos plantar una maceta de flores en la entrada? Quiero tener una casa para los dos. Me emocioné. Claro. ¿Qué flores quieres plantar? Lucas pensó un momento y luego susurró. Margaritas blancas. Me gustan. Le di un beso en la frente. Y por primera vez en muchos meses, el futuro no parecía tan oscuro. Era simple. Una pequeña casa con una maceta de margaritas blancas en la entrada, con la risa de un niño y la paz que los dos habíamos logrado. El juicio se acercaba. Cuanto más inestable estaba Javier, más tranquila estaba yo, porque finalmente había entendido lo más importante. Una madre, cuando se levanta para proteger a su hijo, es invencible. La mañana de la vista final, una semana antes, recibí un mensaje del abogado Miguel. Elena, la parte de Javier acaba de presentar un escrito de oposición solicitando una evaluación psicológica para demostrar que Lucas no está tan afectado como usted afirma. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé quieta un momento. Sabía que este día llegaría. Cuando un hombre se ve acorralado, se aferra a cualquier cosa para mantener la única cosa que le hace sentir que es un buen padre. Pero solo unos segundos después, una extraña calma me invadió. Ya no tenía miedo. La verdad es la verdad, no necesita ser ocultada. Por la tarde, recogí a Lucas del colegio. Al verme, corrió a abrazarme, con el rostro más radiante que los días anteriores. Mamá, hoy la profesora me ha felicitado por portarme bien. Le acaricié la cabeza. Pues esta noche te premio con un flan. Lucas sonrió de oreja a oreja. Pero al subir al coche, dudó y preguntó. Mamá, ¿papá sigue enfadado conmigo? Me giré para mirarlo. No, Lucas, no has hecho nada malo. Pero papá dice que si me quedo contigo, quedará mal con la familia. Me quedé helada. Una carga de adultos sobre los hombros de un niño de 8 años. Le cogí la mano y dije lentamente. Lucas, lo que los adultos provocan, los adultos lo tienen que asumir. Tú solo tienes que decir dónde quieres vivir. No se trata de quedar mal o de entristecer a nadie. Solo tienes que ser fiel a tu corazón. Lucas se quedó en silencio un momento y luego susurró. Mi corazón quiere estar con mamá. Le di un beso en la frente, deseando que el juzgado pudiera escuchar la verdadera voz de un niño. Por la noche, recibí una llamada del vecino Hugo, el que me había avisado de los problemas en casa de Javier. Señora Elena, esta noche he vuelto a oír gritos, esta vez más graves. He oído cómo tiraban muebles, y creo que el niño estaba allí. Me levanté de un salto. Hoy le tocaba al padre recogerlo. Sí, exacto. Lo vi llegar con él sobre las 6. Ya son las 8 y todavía no hay paz. Creo que debería saberlo. Le di las gracias y llamé inmediatamente a Javier. No contestó. Llamé una segunda vez. No contestó. A la tercera, por fin, alguien respondió. Pero no era Javier. Era la voz de Silvia, agria y enfadada. ¿Para qué llamas a estas horas? Necesito hablar con mi hijo. No es asunto tuyo. Pásame a Javier, dije con firmeza. Oí un grito a lo lejos. ¡Dame! Javier me arrebató el teléfono. Elena, ¿qué pasa? ¿Dónde está Lucas? En su habitación. ¿Qué pasa en tu casa que los vecinos me están llamando? Solo una pequeña discusión con Silvia. ¿Una discusión con muebles rotos? Apreté el teléfono con fuerza. Javier.
Abre la puerta. Voy para allá. No. No exageres. Colgó. No dudé ni un segundo. Cogí la chaqueta y conduje directamente al antiguo edificio. Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de preocupación por el niño atrapado entre dos adultos que habían perdido el control. Cuando llegué a la tercera planta, la puerta de la casa de Javier estaba entreabierta, las luces apagadas, solo un poco de luz del pasillo se colaba dentro. Llamé. «Javier, soy yo». Nadie respondió. Empujé la puerta suavemente. Se abrió de par en par, como si a nadie le importara cerrarla. La casa estaba desordenada, una silla volcada, platos rotos en el suelo, manchas de vino tinto como sangre seca. Entré, sintiendo un escalofrío. «Lucas, ¿dónde estás?» En un rincón de la habitación, vi una pequeña figura acurrucada, abrazando sus rodillas, temblando. Lucas levantó la vista al verme y corrió a mis brazos de inmediato. «Mamá, tengo miedo, mamá, tengo mucho miedo». Lo abracé con tanta fuerza como si pudiera protegerlo de todas las tormentas. Javier salió de la cocina, pálido, con un fuerte olor a alcohol. «¿Qué haces aquí?» No pude contenerme más. «Mira tu casa. ¿Este es un lugar para que viva un niño?» Javier se tambaleó, su voz se quebró. «¿Esta noche solo ha sido un accidente? Estás convirtiendo a un niño en testigo involuntario de tu propio hundimiento». Silvia gritó desde la habitación. «No aguanto más. Este niño es un fastidio. Siempre llorando. No puedo vivir así». Lucas, aterrorizado, escondió la cara en mi pecho. Supe que ya era suficiente. No necesitaba más pruebas. Me levanté, cogiendo a Lucas en brazos. «Javier, me llevo al niño, y a partir de ahora, a menos que el juez lo decida, no te quedarás a solas con él». Javier corrió hacia mí. «No puedes llevártelo, es mi hijo». Lo miré durante mucho tiempo, con claridad. «Nadie te está quitando a tu hijo. Te lo has perdido tú mismo». Se quedó paralizado, como una estatua, con los ojos enrojecidos, sin poder decir nada más. Saqué a Lucas de esa casa caótica. Cada paso era firme, como si alguien hubiera puesto raíles bajo mis pies. No había más dudas, no había más compasión. Esa noche, al llegar a mi apartamento, Lucas todavía temblaba en mis brazos. Lo abracé hasta que su respiración se calmó y sus lágrimas se secaron en sus mejillas. Dijo en sueños: «Mamá, no me dejes». Le acaricié el pelo y respondí en un susurro, tan firme como una roca: «Nunca te dejaré». Y esa misma noche, llamé al abogado Miguel. «Miguel, quiero añadir nuevas pruebas sobre el entorno peligroso en casa de su padre. Quiero solicitar al juzgado una medida cautelar urgente, que me conceda la custodia temporal antes del juicio». El abogado guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Elena, esta prueba es muy sólida. Lo haremos mañana a primera hora». Miré a Lucas dormido, su manita todavía aferrada a mi ropa sin soltarla, y supe que esta batalla la ganaría, no por vencer a Javier, sino por proteger a un niño inocente. A la mañana siguiente, llevé a Lucas al colegio temprano. Todavía estaba un poco asustado, con los ojos hinchados de llorar por la noche, pero me cogió la mano con mucha fuerza, como si temiera que si la soltaba, todo se derrumbaría de nuevo. Cuando Lucas entró en clase, se giró para mirarme, su mirada todavía ansiosa pero menos aterrorizada. Le sonreí para tranquilizarlo, y luego me fui. Inmediatamente después, fui al despacho del abogado Miguel. Ya tenía preparado el escrito solicitando medidas cautelares urgentes, pidiendo al juzgado que me concediera temporalmente la custodia de Lucas hasta la celebración del juicio principal. «Elena», dijo el abogado con voz clara, «con las pruebas que aportó anoche, es muy probable que el juzgado acepte las medidas cautelares. Pero prepárese. La parte de Javier reaccionará con mucha fuerza». Asentí. Ya no temía la reacción de Javier. Lo que más temía era que mi hijo tuviera que vivir en el caos, y eso ya lo había evitado. El escrito se presentó esa misma mañana. El juzgado fijó una vista rápida para el final del día. Por la tarde recogí a Lucas. Corrió a abrazarme, con suavidad pero con total confianza. «Mamá, esta noche duermo en nuestra casa otra vez, ¿verdad?» Sonreí. «Sí, te quedas conmigo». Lucas estaba tan contento que dio un saltito y dijo: «Mamá, he dibujado esto para ti». Me dio un papel con un dibujo garabateado. En él estábamos los dos frente a nuestro pequeño apartamento, y al lado, una maceta de margaritas blancas. Lo miré con el corazón encogido. El mundo de un niño es tan simple que resulta cruel. Solo necesita un lugar tranquilo para dormir, alguien que lo abrace cuando tiene miedo, y una maceta de flores para creer en el mañana. Cerca de las 4 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número del juzgado. «Señora Elena García»,
El juzgado quiere reunirse con usted y con el señor Javier en una vista urgente antes de tomar una decisión. Dejé a Lucas con una vecina y fui corriendo al juzgado. Javier ya estaba en el pasillo, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Me miró como si quisiera decir algo, pero se mordió el labio y guardó silencio. Nos invitaron a pasar a la sala. La jueza, una mujer de unos 50 años, con una mirada severa pero cálida, miró directamente el expediente. El juzgado ha examinado la documentación aportada por la señora Elena anoche, con la confirmación del vecino, las imágenes del lugar y el informe psicológico del menor. Javier se levantó de un salto. Señoría, solo fue una discusión de pareja, el niño solo se asustó un poco. La jueza levantó la mano en señal de silencio. Señor Javier, el juzgado no se basa en sentimientos, se basa en pruebas. Y las pruebas demuestran que el entorno de vida actual del menor es inestable, con elementos de violencia psicológica, lo que supone un riesgo de secuelas a largo plazo. Javier abrió la boca, pero no pudo decir nada. Miré mis manos para ocultar mis emociones. No estaba contenta, ni victoriosa, ni satisfecha. Solo sentía pena por mi hijo, por un niño que había tenido que soportar más de lo que su infancia permitía. La jueza continuó. El juzgado dictará una medida cautelar por la que se atribuirá temporalmente la guarda y custodia del menor Lucas a su madre, la señora Elena García, hasta que se dicte la sentencia definitiva. Javier se quedó petrificado. Yo sentí como si pudiera respirar por fin después de meses ahogada. Sin embargo, la jueza me miró. Señora Elena, deberá facilitar que el señor Javier visite a su hijo en un horario adecuado, con supervisión si fuera necesario. Asentí de inmediato. Señoría, nunca le prohibiré a Javier ver a su hijo. Solo quiero que esté seguro. Javier se sentó, pálido. Vi en sus ojos pánico, arrepentimiento y algo parecido a la amargura, pero ya no sentí lástima. Hacía mucho que lo había superado. Al salir de la sala, Javier me siguió. Elena, no hagas esto, anoche solo me enfadé. Lo sabes. Quiero a Lucas más que a nada. Me detuve y lo miré con calma. Javier, a un niño no se le quiere con palabras. Se le quiere creando un lugar donde no tenga miedo por la noche. Se quedó en silencio, con los ojos enrojecidos. Sé que me equivoqué. Perdí a mi familia. Te perdí a ti. Y ahora también a mi hijo. ¿Qué hago, Elena? Dije en voz baja pero firme. Javier, no has perdido a tu hijo. Sigue teniendo un padre. Pero si quieres mantener ese papel, primero tienes que salvarte a ti mismo. Deja el alcohol. Para la violencia verbal, deja de permitir que una tercera persona influya en la educación de tu hijo. Bajó la cabeza, su voz se entrecortó. Lo intentaré. No respondí, porque ya no necesitaba promesas, necesitaba hechos. Esa noche, cuando llevé a Lucas al supermercado a comprar comida, me cogió de la mano, caminando muy contento. Mamá, hoy estás más guapa que nunca. Me reí. ¿Por qué más guapa? Porque eres fuerte, pareces una superheroína. Me detuve un momento. ¿Quién lo hubiera dicho? Un niño de 8 años veía algo que yo misma no había visto en mí durante años. Era fuerte, y no para vencer a nadie, sino para proteger un pequeño mundo llamado Lucas. Al llegar a casa, Lucas cogió el dibujo de la mañana y me lo dio. Mamá, he añadido algo más. Mire, además de nosotros dos y la maceta de margaritas, ahora había un sol arriba y una frase con faltas de ortografía que me hizo llorar. La casa de los dos. Lo abracé, escondiendo la cara en su pelo para ocultar las lágrimas. Sí, Lucas, la casa de los dos. Y supe que, aunque el juicio por delante fuera largo, la batalla más importante, la de la seguridad de mi hijo, ya la había ganado. 3 días después de que el juzgado me concediera la custodia temporal de Lucas, el ambiente en nuestro pequeño apartamento se volvió extrañamente cálido. Lucas dormía más profundamente, comía mejor y ya no se despertaba sobresaltado en mitad de la noche. A veces, lo oía reírse mientras jugaba solo con sus Lego, una risa que hacía meses que no escuchaba, pero entendía que esta calma era solo un respiro antes de la siguiente tormenta. El juicio principal se acercaba, y sin duda, la parte de Javier no se quedaría de brazos cruzados. Una mañana mientras me preparaba para llevar a Lucas al colegio sonó el teléfono. Era la señorita Ana. Señora Elena, esta mañana Lucas ha llegado a clase un poco tenso. Me ha preguntado si el juez cambia de opinión, si tendrá que volver a casa de su padre. Lo he tranquilizado pero sigue preocupado. Suspiré. Por favor, vigílelo. Su estado de ánimo es muy frágil. Sí. Sinceramente, me da mucha pena verlo así. Sea fuerte. Le di las gracias y me fui con Lucas. Durante el camino intenté hablarle con mucha suavidad. Lucas, no tienes que preocuparte por esas cosas. El juez te preguntará con quién quieres vivir. Tú solo tienes que decir la verdad.
Lucas se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «Si digo que quiero vivir con mamá, ¿papá se pondrá triste?». Le acaricié la cabeza. La tristeza es algo que los adultos tenemos que superar. Tú solo tienes que vivir donde te sientas seguro. Lucas asintió levemente, pero en su mirada había algo que me dolía. Un miedo que todo niño que ha vivido la ruptura de su familia lleva consigo como una cicatriz invisible. Por la noche, mientras preparaba la cena, oí unos golpes apresurados en la puerta. Al abrir vi a Javier. Su camisa olía a alcohol, pero sus ojos estaban más claros que las últimas veces. «Elena, quiero ver al niño». Me puse en guardia. «Javier, hoy no es día de visita. Solo unos minutos, por favor». Su voz temblaba. Lo miré a los ojos y vi su ansiedad mezclada con desesperación, pero mantuve la distancia. «De acuerdo. Pero espera en la puerta. El niño acaba de salir de la ducha». Lucas salió corriendo y al ver a Javier se detuvo, aferrándose a mi ropa con fuerza. Javier se agachó. Su voz era un susurro, como una disculpa. «Lucas, papá solo quería saber si estás bien». Lucas se escondió detrás de mí sin decir nada. Javier, al ver la escena, enrojeció. «Elena, dile al niño que su padre lo quiere». Me mira como si fuera un extraño. Respiré hondo. «Javier, el niño no te ve como un extraño, solo tiene miedo. Y para que deje de tener miedo, tienes que cambiar de verdad. Lo estoy intentando. Llevo 3 días sin beber, y he roto con Silvia». Me sorprendí. «¿Qué has dicho?». Javier bajó la cabeza. No aguantaba la presión. «Se ha ido». Lucas, detrás de mí, preguntó en voz baja. «Mamá, ¿la tía Silvia ya no vive en casa de papá?». Le acaricié la cabeza. «No te preocupes, Lucas. Eso es cosa de adultos». Javier juntó las manos como si suplicara. «Elena, dame otra oportunidad. Lo arreglaré todo. Crearé un entorno mejor para el niño. No me quites la custodia». Lo miré. Este hombre, al que una vez amé y en quien confié, ahora temblaba ante mí como alguien al borde de un abismo. Pero no podía ceder, porque cada vez que yo flaqueaba, mi hijo pagaba el precio. «Javier, tienes que cambiar por tu hijo, no por el juez. Si de verdad cambias, Lucas lo notará. Pero en cuanto a la custodia, no daré un paso atrás». Javier golpeó el marco de la puerta, con la voz ahogada. «No quiero perder a mi hijo». Cerré la puerta suavemente, antes de que sus emociones descontroladas arrastraran a Lucas. A la noche siguiente, el abogado Miguel me envió un mensaje. «La parte de Javier ha contratado a un nuevo abogado. Están recopilando pruebas para demostrar que usted obstaculiza el régimen de visitas». Respondí con calma. «No lo obstaculizo. Todo se hace según el horario fijado por el juez». «De acuerdo, me encargaré de eso. Pero prepárese. Se centrarán en sus ingresos, en el tiempo que dedica a su hijo e incluso en la culpa del divorcio». Me senté, con el corazón pesado pero la mente clara. «Miguel, no tengo miedo. Tengo la verdad. Y tengo a mi hijo». Respondió con una frase corta. «Correcto. Y tenemos muchas posibilidades». El domingo, llevé a Lucas al parque. Hacía buen tiempo, una brisa suave. Lucas corría de un lado a otro con un helado en la mano, girándose de vez en cuando para asegurarse de que yo seguía allí. «Lucas, ven, quiero hablar contigo». Corrió hacia mí, con la cara sonrojada por el sol. «¿Te lo estás pasando bien?». «Sí. Me lo paso muy bien con mamá». Lucas sonrió. Sus ojos brillaban. Me senté a su lado. «Lucas, pronto tendrás que hablar con la jueza. Te hará algunas preguntas. Tú solo tienes que decir la verdad. No tengas miedo de nadie». Lucas ladeó la cabeza. «¿La jueza? ¿Es como la profesora?». Me reí suavemente. «También es amable, pero un poco más seria. Pues diré la verdad». Lucas asintió. «Quiero vivir con mamá porque nuestra casa es tranquila, no hay gritos». Esa frase me atravesó el corazón. Un niño de 8 años usando la palabra tranquila para describir su hogar. Algo que un niño no debería tener que entender. Lo abracé con fuerza. «Lucas, te prometo que, sea cual sea el resultado, te protegeré». Lucas apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. «Confío en ti». Esa noche, al acostar a Lucas, me miró y preguntó. «Mamá, si papá cambia, ¿podré seguir viéndolo?». Sonreí. «Por supuesto. Nunca te prohibiré ver a tu padre, siempre que te sientas seguro. Pues mañana añadiré un dibujo de papá en mi cuadro». Dudé unos segundos, pero luego asentí. «Claro, si quieres, hazlo». Lucas me rodeó el cuello y dijo en voz baja. «Solo quiero que papá vuelva a ser bueno. Como cuando yo era pequeño». Le acaricié el pelo, sintiendo una pena invisible. Las heridas de los adultos pueden durar, pero las de los niños duermen en el corazón esperando a doler un día, y no dejaré que le duela más. Esa noche, llamé al abogado Miguel, con voz firme. «Miguel,
Estoy preparada para todo. En el juicio, lo contaré todo. Sin rodeos, sin miedo. Miguel respondió. Ese es el espíritu de una madre. Miré a Lucas dormido a mi lado, su rostro tranquilo como el de un angelito. Le cogí la mano suavemente. Una mujer puede ser débil ante todo, pero cuando se enfrenta a una tormenta para proteger a su hijo, se vuelve invencible. El juicio se acercaba. Todo se estaba tensando, pero mi corazón estaba más firme que nunca. El juicio se celebró un lunes por la mañana. El cielo estaba azul, pero el viento era frío, como si el propio cielo quisiera poner a prueba la resistencia de quienes entraban en la sala ese día. Entré en el juzgado de la mano de mi hijo, siguiendo las indicaciones del abogado Miguel. En la otra mano, el niño llevaba su osito de peluche, un objeto que lo ayudaba a calmarse cuando estaba nervioso. Lo apretaba con fuerza, mirándome de vez en cuando para asegurarse de que no me iba. Javier ya estaba allí. Llevaba una camisa blanca, pero su rostro estaba demacrado, claramente marcado por las noches de insomnio. Al ver a Lucas, su mirada se conmovió, una mezcla de amor, dolor e impotencia. Me agaché y le susurré al niño, Lucas, todo va a salir bien. Mamá está aquí. Asintió. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente, pero sus ojos ya no reflejaban el miedo de antes. En la sala del juicio, la jueza dejó el expediente sobre la mesa, miró a ambas partes y dijo: Hoy el juzgado escuchará las alegaciones de las partes sobre la custodia del menor Lucas. En primer lugar, la señora Elena García. Me levanté, sin temblar. Ya no era la mujer de hacía un año, que se asustaba con solo oír la voz de Javier. Señoría, dije lentamente, solicito la custodia exclusiva de mi hijo Lucas porque el entorno de vida con el señor Javier es inestable. El niño ha mostrado síntomas de estrés, ansiedad e insomnio prolongado. Todo ello está documentado por su profesora y el psicólogo. Tengo ingresos estables, un hogar tranquilo, y desde que vive conmigo, su estado ha mejorado notablemente. Presenté las pruebas, y la jueza las examinó con atención. Le tocó el turno a Javier. Se levantó, con la voz temblorosa. Yo admito que he cometido errores últimamente, pero quiero a mi hijo de verdad. He dejado el alcohol. He roto con Silvia. Estoy intentando rehacer mi vida. No quiero perder a mi hijo. La jueza lo miró. Señor Javier, querer a su hijo es bueno, pero lo que el juzgado considera es el interés superior del menor, no los sentimientos de los adultos. Javier bajó la cabeza en silencio. A continuación la jueza llamó a Lucas. Lo acompañé. El niño temblaba un poco, pero su manita buscó la mía como un ancla. La jueza sonrió levemente con voz cálida. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucas. ¿Cuántos años tienes? 8. Lucas, ¿con quién te gustaría vivir? Toda la sala se quedó en silencio, como si el aire se hubiera congelado. Oí claramente los latidos de mi corazón. Lucas levantó la vista hacia la jueza. Luego me miró a mí y, finalmente, a Javier. Respiró hondo, como un adulto armándose de valor. Quiero vivir con mi mamá. La jueza continuó. ¿Por qué quieres vivir con tu mamá? Lucas apretó su osito de peluche. Su voz era baja pero clara. Porque en casa de mi mamá no tengo miedo. Mi mamá no me grita, me abraza cuando lloro y duermo bien. La casa de mi mamá es muy tranquila. Quiero quedarme allí para siempre. Al oír esas palabras, Javier se desplomó, como si se hubiera roto por dentro. Yo no pude contener las lágrimas. No de alegría, sino de pena. Pena por mi hijo, que tuvo que usar las palabras de un adulto, para expresar algo que el propio juzgado debería haber visto. La jueza examinó el expediente durante un buen rato. Luego dejó el bolígrafo y dijo con voz clara: Tras considerar el entorno de vida actual, las pruebas psicológicas, la capacidad económica y el tiempo de dedicación, así como el deseo del menor, el juzgado decide atribuir la custodia exclusiva del menor Lucas a su madre, la señora Elena García. El señor Javier tendrá derecho a un régimen de visitas en un horario fijo, 3 veces por semana con supervisión durante los 2 primeros meses. Javier se quedó petrificado. Yo sentí como si mis piernas se ablandaran de alivio, no por ganar o perder, sino porque, a partir de ahora, mi hijo viviría en la paz que se merecía. Lucas se giró hacia mí y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿me voy a quedar contigo?» Lo abracé. «Sí, Lucas, te quedas conmigo». Rompió a llorar, pero de alivio, por haberse librado finalmente de las noches de pesadilla. Al salir de la sala, Javier me llamó. Ya no había ira ni gritos, solo el cansancio de un hombre que sabe que ha perdido lo más valioso. «Elena, sé que este es el resultado que me merezco, pero te pido que no me apartes de la vida del niño». Lo miré durante mucho tiempo. «Javier, un niño siempre necesita a su padre, pero necesita a un padre que sepa quererlo bien. Si te cuidas, el niño volverá a ti». Asentió, con los ojos enrojecidos,
y dijo en voz muy baja: «Gracias, por lo menos por dejarme ser su padre». No dije nada más. Cogí a Lucas de la mano y salí del juzgado. El sol de la tarde nos iluminaba, como borrando los meses oscuros. Esa noche, al llegar a casa, Lucas dejó su osito sobre la mesa y corrió a abrazarme. «Mamá, ¿ya podemos plantar las margaritas blancas?». Me reí entre lágrimas. «Claro, mañana compro la tierra y la maceta. Las plantaremos los dos». «Mamá». Lucas levantó la vista. «¿Ahora nuestra casa es una casa de verdad?». Lo abracé con fuerza, como si quisiera proteger el mundo entero en mis brazos. Sí, a partir de hoy, la casa de los dos es una casa de verdad. En el balcón una brisa suave traía el olor del atardecer. En mi corazón un capítulo se cerraba. El dolor, las lágrimas, las noches en vela, todo para conseguir una sola cosa: la paz para mi hijo. Y entendí algo que durante años no había querido admitir. Una madre normal, cuando quiere a su hijo, puede ser más fuerte que cualquier tormenta. Quizás nunca olvide el momento en que Lucas me cogió la mano con fuerza a las puertas del juzgado y dijo, con la voz temblorosa: «Mamá, ¿a partir de ahora me quedo contigo?». Esa pregunta fue para mí como una puerta que se cerraba tarde, pero que abría un nuevo hogar lleno de luz. De repente, me di cuenta de que, en todas las batallas de los adultos, lo más aterrador no es ganar o perder, sino dejar, sin querer, que un niño cargue con los pedazos rotos que no le pertenecen. Desde que Lucas vive conmigo, nuestro pequeño apartamento parece más cálido. Duerme de un tirón hasta la mañana, sin sobresaltos, sin llorar, sin miedo a los gritos. Cada tarde, al volver del trabajo, lo encuentro estudiando junto a la ventana, al lado de la maceta de margaritas recién florecidas. Son momentos pequeños, pero me hacen creer que he elegido bien. He elegido a mi hijo, la paz, el camino más difícil, pero el más humano de mi vida. La vida me ha enseñado una gran lección. La madre más fuerte no es la que mejor sabe sacrificarse, sino la que sabe levantarse a tiempo para proteger a su hijo de lo incorrecto. A veces, renunciar a un matrimonio no es un fracaso, sino la única manera de salvar la infancia de un niño. Podemos aguantar, podemos resignarnos, podemos llorar en silencio, pero cuando nuestro hijo llora, una madre debe convertirse en un escudo inquebrantable. Si alguien está pasando por una etapa difícil como la que yo viví, por favor, recuerde que no hay juzgado más importante que el del corazón de su hijo. Mientras él se sienta seguro, se sienta querido, todo el esfuerzo de una madre habrá merecido la pena. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si crees que cada niño merece un hogar en paz, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal para ayudarme a difundir más historias humanas. Déjame un comentario contándome si has sido testigo o has vivido una experiencia de maternidad valiente como esta. Nos vemos en las próximas historias, donde juntos sanaremos, creceremos y redescubriremos el valor de la familia.